En su primera aparición, se nos presenta a Parker Barrows, el jefe de una banda de forajidos en medio de un asalto a un tren, cargado con una remesa de piedras del alma del gremio. Pero no sale del todo bien, pierde a uno de sus hombres y se lleva a un par de rehenes para escapar. Uno de ellos es el Dr. Mitchell, un médico cuya carrera profesional ha caído en lo más bajo por partida doble, una vez en la Tierra y otra en la ciudad de Malifox City, por lo que iba en el tren de camino a Ridley para empezar de nuevo. En su cautiverio, Mitchell, que es el narrador de la historia, contempla a Barrows como un criminal y un asesino de sangre fría, a la vez que una figura protectora que cuida de los otros que, como él, por motivos más o menos justificados, se encuentran en el otro lado de la ley. Aprovechando sus conocimientos como médico, logra serle de utilidad a la banda de Barrows el tiempo suficiente como para idear un plan de huida. Pero también, el buen doctor tiene visiones de un coyote negro, un augurio de muerte, según le dicen los miembros de la banda. Al día siguiente, Barrows se enfrenta a quien le contrató para asaltar el tren, un arcanista que los había vendido informando al gremio para deshacerse de la banda, ahora que ésta ha dejado de serle útil. Barrows no deja pasar la oportunidad de vengarse de esta afrenta y asalta un segundo tren, esta vez cargado con las nóminas de los trabajadores del sindicato de Ridley y de los pueblos cercanos. Mitchell ve aquí su oportunidad, dejando un rastro para que las autoridades los sigan hasta el escondrijo de Parker, donde será rescatado. El problema es que en lugar de aparecer un escuadrón de cazarrecompensas o jinetes de la guardia del gremio, el escondite es localizado por los arcanistas. Cuando llegan, se libra una batalla entre ellos y la banda de Barrows, momento en el que Mitchell se da cuenta, en mala hora, de que probablemente también le matarán a él para no dejar testigos. Barrows y los suyos vencen, aunque heridos y con algunas pérdidas. Por un momento, el buen doctor piensa en sacar un arma escondida y acabar con el forajido, pero en su lugar decide ayudar a remendarles las heridas. Todavía piensa en buscar un momento para huir, pero nunca se decide, tal vez por la cobardía absoluta o porque en su fuero interno algo que no puede definir se lo impide, un anhelo o una admiración por Barrows que no se atreve a admitir. Una cosa está clara, desde la noche en que decidió unirse a la banda de Barrows, no ha vuelto a ver al coyote negro. Todos los desposeídos responden a la transformación del gobernador general en mayor o menor medida. El primero y más importante a mencionar son los Freikorps de Von Schiele, que marcharon a Nicera creyendo que allí había un arma que se había utilizado para destruir a los tiranos. En cierta medida, no estaban equivocados. Al llegar allí, se encuentran con Rasputina, que trata de evitar el regreso de Titania. En la batalla entre unos y otros, ella logró congelar al líder del Freikorps y obligar así al resto de mercenarios a vender caras sus vidas por recuperar el cuerpo de su jefe. Leopold sobrevivió al precio de un brazo y una pierna. Rasputina, sin embargo, tampoco logró impedir que se abriera Nicera, con lo que la reina de otoño regresó. Hamelin también reaparece, causando un segundo brote de la peste del flautista, mientras que Tara logra infiltrarse en el enclave del gremio, oculta en el ataúd de un Marshal de la Muerte, aparentemente enloquecido. La guardia del gremio cose a balazos al Marshal y deja su ataúd en un almacén de objetos mágicos de los cazadores de brujas. Entonces, Tara aprovecha para robar todo lo que puede, artefactos, libros, cualquier cosa que pueda darle ventaja para acabar con la reina de otoño. Su plan es encontrar una manera de aprisionar a Titania en una dimensión de bolsillo, y así permitir que Aniquilación pueda drenar su poder. Hay un tercer grupo también interesado en acabar con la monarca de los Fae, las Victorias, que durante días buscaron información en la biblioteca de Duer sobre la reina de otoño, con la ayuda de Vanessa Chambers, una hechicera mercenaria que además es la hermana de Victoria. También parece que Victoria ha empezado a escuchar voces provenientes de su espada
la Nihonto Masamune, con la que fue capaz de aniquilar a Diciembre. Y esto se debe a que la espada es otra celda para un tirano llamado Shes'ul. Cuando han terminado de recabar información, organizan una incursión a las tierras baldías con un buen puñado de mercenarios para enfrentarse a ella. Aquí hay que hacer un pequeño inciso para hablar de Shes'ul. Al igual que el tirano dragón, Shes'ul logró huir a la Tierra en forma espectral para escapar a su destrucción, pero esto fue muy posteriormente a la Guerra de los Tiranos. Este tirano en particular era una especie de vampiro que ya escapó una vez de su celda, milenios atrás, y era capaz de poseer a los cuerpos de los Nephilim para alimentarse de su sangre. Para evitar su regreso, los Nephilim llevaron a cabo una transformación que los dejó tal y como son ahora, con ese aspecto diabólico y con una sangre negra corrosiva, de manera que, al quemar al contacto, Shes'ul era incapaz de alimentarse. El tirano entonces atravesó una brecha menor y acabó en Japón del año 1498, desatando con ello el terremoto de Nankai. Poseyó a un samurái con el que extendió el terror en la isla, hasta que un herrero llamado Goro Niudo Masamune forjó una espada que no solo aniquilaría al samurái, sino que también encerraría al espíritu que lo había esclavizado. Atrapado en la espada, Shes'ul solo puede impulsar a quien la empuñe a desatar sus deseos más violentos, pero también otorga algunos poderes a quien maneje la espada: más fuerza, más velocidad y la posibilidad de matar a criaturas que deberían ser inmortales, como por ejemplo Diciembre en su forma corpórea años atrás. Volviendo a hablar de los Masters, Leviticus y Jackdaw están demasiado distraídos por sus propios conflictos para atender al regreso de la Reina de Otoño. Después de la transformación del gobernador general, Leviticus se ha estado enfrentando a otros resurreccionistas y amalgadores que tratan de copiar su trabajo, pero percibe que ha perdido una parte de su poder y su cuerpo se está consumiendo. Se supone que él tenía un destino reservado para enfrentarse a los tiranos, pero la pérdida de la forma avatar ha cambiado esto, y ahora debe de buscar un remedio antes de que le llegue la hora. Para acabar con los desposeídos, Jackdaw tiene un encuentro con la entidad que es el hombre ardiente, viéndose cada uno a través de una brecha muy breve, estando Jack en Malifox y el hombre ardiente en la Tierra. Se da a entender que Jackdaw ha tenido varias visiones de la Tierra, estando cerca de brechas menores, y en ese encuentro parece que entre los dos existe una suerte de entendimiento, como si ambos estuviesen buscando la ayuda del otro para aliviar la agonía que sufren. La brecha termina por cerrarse, y Jack aparece de nuevo en su árbol, esta vez con una mente un poco más clara, y por primera vez en mucho tiempo, con un objetivo. Nunca subestiméis a los Gremlin cuando actúan por cuenta propia. Este muchacho es una prueba de ello. Zip es un Gremlin que lidera una banda de jinetes de Skitters, que de cuando en cuando ataca diligencias desprotegidas junto a su panda de ladrones, y su primer oficial, un silúrido con gorro de marinero, pero aspira a más. Un día robó una Etherbox y pronto adquirió el vocabulario de las historias que narraban las emisoras del gremio, desarrollando también una ambición por imitar a los gloriosos bandidos de las novelas de vaqueros. Robar está muy bien, se dice a sí mismo, pero un verdadero criminal busca el reconocimiento, la infamia. Entonces llega su oportunidad. Descubre de forma casual que a los pies de Ridley hay un gran almacén que por la noche lanza al aire artefactos de prueba. Días de vigilancia constante le revelan a Zip que ahí están fabricando una gran nave aérea, de manera que se toma su tiempo para aprenderse los turnos de guardia y los puntos débiles de la instalación. Cuando llega la noche de llevar a cabo su gran robo, la banda provoca un incendio para forzar a los trabajadores a sacar la nave voladora al aire, y justo en el momento en el que ésta se encuentra demasiado lejos de los guardias, la abordan con sus skitters. Cuando toman el control de la nave, Zip se da cuenta de que ninguno de ellos sabe pilotar un artefacto experimental de los humanos, pero para su fortuna, resulta que quedaba un humano a bordo de la barcaza, el mecánico jefe del proyecto, un tipo bastante harto de trabajar llamado Earl Burns.
Zip no solo consigue la nave, que lo convertirá en un pirata de los cielos, bautizada como Infamia, sino también consigue a alguien para pilotarla. Además, en su bodega descubre una mochila cohete, la pistola de rayos y un montón de prototipos de constructos voladores que el gremio estaba desarrollando y que ahora servirán de montura a los rufianes de Zip. A los Gremlins todos estos asuntos de la Reina de Otoño y del Hombre Ardiente les importan muy poco. A ellos lo que les importa es mantener su modo de vida, y da igual que el mundo arda a su alrededor, que lo van a seguir haciendo. Summer Jones va a la guerra contra la familia LeBlanc del Sur por un insulto de su patriarca al atreverse a llevar un sombrero más alto que el suyo. Ofelia Lacroix hace frente a la segunda oleada de muertos vivientes que sale del cráter de la Celda Roja y atrae la atención de los Ortega para que estos se enfrenten a las abominaciones. Ulix, el maestro porquero de los Turner, se ofrece para renovar las tácticas de crianza de los cerdos para que estos se defiendan solos de los depredadores del pantano, sin saber que probablemente está desarrollando un arma de guerra para los Gremlin, o sin que le importe lo más mínimo. Mama Tucket se infiltra en la red de túneles de Hollow Point y empieza una nueva oleada de robos de material minero. Acerca de Wong, descubrimos que tiene a un Oni metido en la bolsa, que le habla a Wong para convencerle de ir a las ruinas de Kythera. Allí le habla de un ritual para comunicarse con un ser llamado Lin Shizu, pero al gremlin hechicero le parece demasiado sospechoso y se marcha de allí sin llevar a cabo ningún ritual. Finalmente, el maestro licorero recibe la orden de los 10 truenos de repartir un cargamento de armas entre las familias de los gremlins para que se maten entre ellos, y así el sindicato del crimen pueda afianzar su posición en el pantano. El maestro licorero no se siente demasiado convencido con este plan, así que casualmente pierde el cargamento de armas en el territorio de la familia Tong, que no solo son los más cercanos a la base de operaciones de los 10 truenos en Promise, sino que además les tienen bastante inquina. Asami Tanaka es posiblemente el máster más desafortunado de los 10 truenos, lo cual, en un grupo que tiene a Lucas McCabe y a Jan Lo, ya es decir bastante. Según su relato, su madre había sido elegida para servir de catalizador para que un Oni conocido como Aman-Jaku se manifestase en la tierra, pero esta muere en el parto de su hija, así que Aman-Jaku volvió su atención sobre Asami. La muchacha pasó toda su vida enclaustrada en el templo de Kamakura, cuidando de la puerta obsidiana en Japón, junto a su padre. La puerta obsidiana es una gema que, según se dice, separa la tierra y el más allá, donde habitan los yokai. Desde la más tierna infancia ha estado viendo luces fantasma y sonidos que no le llegan de ninguna parte, siendo esto la influencia de Aman-Jaku para apartarla de cualquier peligro, y también la causa de que su padre la haya apartado del mundo. Ya siendo una adulta, el templo es atacado por un grupo de arcanistas que han ido a la tierra para robar la puerta obsidiana. Matan a su padre y también tratan de asesinarla a ella, apuñalándola en el vientre. Al borde de la muerte, Asami escucha la voz de Aman-Jaku dentro de ella para dejarse poseer por los poderes del más allá, que la convierten en una criatura voraz, un híbrido de humano y demonio que asesina brutalmente al líder de los arcanistas. Antes de que los demás puedan robar la puerta obsidiana, llegan guerreros de los 10 truenos a ayudarla. Después del enfrentamiento, los 10 truenos revelan los tratos de su familia con la organización, ofreciéndose a llevarla a Malifox. Ella, en principio, no quiere saber nada de los 10 truenos, pues lo que hizo con los arcanistas le pareció un acto atroz y antinatural, pero las heridas infligidas le han dejado incapaz de tener descendencia, que era su mayor deseo. El Aman-Jaku aprovecha esto para manipularla, asegurando que en Malifox hay poderes que podrán ayudarla a recobrar su fertilidad. Ya en Malifox, Aman-Jaku es capaz de tomar forma física, aunque no puede separarse de Asami, a quien este mundo la horroriza. Todo va a peor cuando un grupo de Nephilims ataca a unos trabajadores de la fundición cerca del templo de las montañas.
Ante este ataque, ella termina por ceder una vez más a transformarse en Oni para defenderlos. Sin embargo, esta vez está en Malifox y sin quererlo, su nueva forma empieza a devorar a los Nephilim que mata, expulsando nuevos demonios de su cabeza. Cuando los Nephilim han huido, los Oni se descontrolan y atacan a la escolta de los 10 truenos que la estaba acompañando. Asami puede invocar a los demonios a placer, pero en su inexperiencia, las criaturas asesinan a todos los presentes, incluyendo a la persona que la salvó de los arcanistas en Kamakura. Ante semejante horror, y superada por el pavor, Asami los hace desaparecer con un mero deseo, cosa que asombra a Amanyaku. La pequeña criatura no se esperaba en absoluto que Asami tuviera un control intuitivo sobre los yokai. Jugando muy cuidadosamente sus cartas, hace creer a Asami que hay otro como él en Malifox, al que ella puede acudir para que pueda volver a ser capaz de tener descendencia. Una criatura llamada Linshizu. Asami, entonces, decide que fingirá servir a los 10 truenos el tiempo que le lleve encontrar a esta criatura, sin darse cuenta de que eso es exactamente lo que Amanyaku quiere. Los 10 truenos jugaron un papel clave en la destrucción del gobernador general porque fueron ellos quienes sabotearon su intento de convertirse en tirano. Una de las piezas clave del ritual era una mano cortada usada en la nigromancia, algo que el gobernador general le encargó conseguir a Lucas McCabe. Sin embargo, Janlo encontró un sustituto perfecto para el ritual que sobrecargaría la energía mágica de este, una mano perteneciente a un tirano. Lucas no estaba convencido de que el engaño funcionaría, pero así fue. Después de la destrucción causada, Janlo se presentó ante el Oyabun para cobrar su recompensa por deshacerse del gobernador general, ya que se le había prometido que le revelarían los crímenes por los que en su día fue condenado a la muerte en vida. El Oyabun le dice que tiempo atrás, Janlo invocó a un poderoso Oni, el llamado Linshizu, que aterrorizó China antes de ser expulsado por 7 sabios que después condenarían a Janlo a vagar por el camino de los huesos, una suerte de vida más allá de la muerte. Con este conocimiento, Janlo se dispuso a torturar a unos yokai de menor categoría en busca de información sobre este Linshizu, recibiendo una versión diferente de la historia, en la que Linshizu no había sido expulsado, sino que había poseído la mente de los sabios y maldecido al líder de esta orden, quien resultó que era el propio Janlo. Cuando la primera brecha se abrió, estos sacerdotes poseídos y dotados de longevidad antinatural cruzaron el umbral a Malifox para intentar conceder a Linshizu una forma corpórea, aunque seguramente murieron por los peligros de esta dimensión. Sabiendo esto, Janlo se embarca en la búsqueda de este demonio. No todos los planes de los 10 truenos salen como esperaban. Durante la noche mítica, el tirano dragón emergió del cuerpo de Shenlong creyendo que podría aprovecharse de lo que estaba haciendo el gobernador general para ascender, pero en lugar de esto, el ritual casi lo absorbe a él como hizo con Cherufe. Dragón regresa de inmediato al cuerpo de Shenlong, restituyéndolo para evitar su muerte, y termina más débil que nunca. Esto provoca que Shenlong recupere la conciencia que había perdido durante décadas, y ahora sabe que lo que hay dentro de él no es ningún dios, sino una criatura egoísta que ha manipulado a los monjes durante siglos. Aprovechándose de la debilidad del tirano en su interior, comienza a meditar y retoma sus estudios espirituales para dominar por completo al dragón. Mei Feng tampoco salió bien parada de su encuentro con el gobernador en Sunbeam. English Ivan se la llevó de allí y la estuvo cuidando durante semanas, lo que poco a poco fue haciendo que entre estos dos se desarrollase cierta relación. Esto, por supuesto, era una maniobra de English Ivan para que Mei Feng hablase de la organización a la que sirve realmente. Para empeorar las cosas,
La muerte del gobernador general trajo consigo consecuencias imprevistas. Los rumores de Nicera llevaron a Jacob Lynch a interrogar a la oscuridad hambrienta sobre lo que allí se ocultaba, y cuando ésta le revela la existencia de Titania, Jacob avisa a Lilith para que trate de impedir la llegada del Freikorps a Nicera, pero ésta no logra detenerlos. Peor aún, la ausencia del orden del gremio proporciona a Nicodemo la oportunidad de hacerse con el poder en Malifox City con su ejército de muertos vivientes. Misaki moviliza a sus fuerzas para atacar la retaguardia del ejército de Nicodemo, siendo la primera vez que los 10 truenos organizan un ataque de mayor escala. Este movimiento probablemente impidió que un resurreccionista conquistase la ciudad, pero el Oyabun agrede a Misaki, por lo que él ve como un movimiento que ha ayudado a sus enemigos del gremio. Después de continuas humillaciones e insultos, Misaki decide que su padre es un necio que amenaza con destruir todo lo que han construido los 10 truenos, de modo que asume entonces la misión de buscar aliados para rebelarse muy pronto. Esta es la historia que da continuidad a lo que ocurrió en el libro anterior, tan solo 2 meses después del ritual del gobernador general. Este relato corto lo protagoniza una arcanista de nombre Essie, que se va encontrando con varios personajes que hacen cameos o de antagonistas. Al comienzo asistimos a un encuentro entre Lucius y Hoffman, en el que discuten el curso de las acciones de Hoffman en cuanto a la organización de las patrullas del gremio. Todo esto mientras descubrimos que Lucius culpa de la muerte del gobernador general al sindicato de mineros y trabajadores del vapor, y está llevando a cabo detenciones y juicios sumarísimos a diario. La reunión termina con los ánimos caldeados, y Lucius le pregunta a Charles qué ha sido de su hermano Ryle, ahora mismo desaparecido. Pasamos entonces a Essie, que es detenida por cargos de colaboración con terroristas y recibe la visita de Hoffman en su celda. A cambio de su libertad, Hoffman quiere que ella le ayude a encontrar a una mujer, una posible arcanista, que ha sido fotografiada en compañía de Ryle. Essie comienza a recurrir a sus contactos para obtener información. Se encuentra con Kaeris en Ridley, que lidera a los arcanistas en ausencia de Victor, y luego con Hannah Lovelace, descubriendo que la mujer de la fotografía es su hermana Anna Lovelace, ex miembro del Freikorps y ahora resurreccionista. Hannah le cuenta que, según Anna, Ryle Hoffman robó sus descubrimientos de mecánica, y cuando ésta lo acusó, la Universidad de Oxford la expulsó a ella. Hannah desconoce si esto es real o no, pero estaría encantada de que su hermana fuera arrojada a la celda más oscura y profunda del gremio. Finalmente, Essie consulta con un último contacto que le facilita Hoffman, Emmeline Belrose, una ex miembro de la división de élite. Esta revela el paradero de Anna en los restos del Majestic. Hoffman y Essie marchan a la zona de cuarentena donde los restos del Majestic permanecen varados, en el distrito abandonado de los Barrows, junto con una gran escolta de constructos de combate. Anna Lovelace se muestra desde el casco de la destruida máquina sin esconder que retiene a Ryle manipulado a modo de esclavo. No pasa ni un minuto antes de que Hoffman, Essie y los constructos estén combatiendo a muertos vivientes. Essie logra llegar al escondrijo de Anna en las entrañas del Majestic y daña su vestido mecánico, un artilugio capaz de crear singularidades gravitatorias, pero Ryle, manipulado por Anna, la cose a balazos por orden de la resurreccionista. Charles no logra llegar a tiempo de salvar a Essie. Es más, Anna confiesa a Charles que fue ella la responsable de lo ocurrido cuando los dos hermanos cruzaron la brecha. Escondió en el equipaje de Ryle un resonador etérico que estalló al sobrecargarse con el poder de la brecha. Encendido de ira, Charles manipula mentalmente el traje de Anna para aumentar su potencia magnética y así aplastarla bajo toneladas de metal.
Ella solo logra escapar atravesándose con su propia arma, un filo de teleportación integrado en su traje. A pesar de que Anna y sus muertos vivientes han sido derrotados, Essie ha muerto y Hoffman tuvo que manipular el cerebro mecánico de Rail para que éste no le atacase. Esto le mostró una verdad que llevaba años negándose, y es que su hermano está muerto. A lo largo de los años han habido momentos en los que parecía que Rail retenía algo de su intelecto o conciencia, en los que reaccionaba ante la presencia de Charles. Por desgracia para él, todo lo que ocurría es que estaba siendo controlado por Charles de forma inconsciente. Abatido por la pena, Charles decide desactivar a su hermano y darle un entierro digno. La escena final nos muestra la llegada del nuevo gobernador general a Malifox, Franco Marlowe, junto con lo que esto supone para Lucius. El secretario general se esperaba que el nuevo gobernador fuese un peón manipulable, alguien a quien poder rodear de agentes escogidos a dedo, pero la realidad es muy distinta. Marlowe llega con su propio gabinete una semana antes, increpando a Lucius por no haberse enterado de la reunión, ya que por lo visto estaba demasiado ocupado ejecutando a supuestos terroristas. No solamente eso, Marlowe critica la forma en la que el gremio ha mantenido las relaciones con el sindicato, calificándolas de absoluto desastre, y hasta se burla del aspecto de Lucius. Lo peor de todo es que solo tiene palabras amables para Charles Hoffman por su dirección pragmática y las mejoras en su infraestructura tecnológica. En otras palabras, Lucius pierde de golpe gran parte de la autoridad que poseía. Antes de terminar, hay una cosa más que debéis saber. En la Weird Chronicles número 30 está el relato Némesis, primera parte, donde se va allanando el camino para un enfrentamiento a muerte entre dos Masters. Tras el gran ataque de muertos vivientes, Lady Justice ha estado investigando todos los atentados y emplazamientos desarticulados. Muchos nigromantes han muerto o sido detenidos, pero la mayoría de ellos son los principiantes o los descuidados, mientras que los más capacitados son mucho más difíciles de arrinconar, a pesar de que la oficina de los Death Marshal tiene un registro completo de todos ellos, salvo dos. El Dr. McMorning, cuyos trabajos abandonados son atribuidos a alguien llamado el cirujano, y Nicodemo, que ha sabido mantener su identidad en secreto durante años. Lady Justice deduce que la misma persona es responsable tanto de ese gran ataque como de haber eliminado buena parte de los resurreccionistas de la ciudad para hacerse con sus cadáveres, amasando así un ejército. Por su parte, Nicodemo consulta con Jan Lo, o más bien le exige que le diga quién de los 10 truenos atacó a su ejército de no muertos, pero Jan Lo le ignora. Una miembro de los Death Marshal llamada El Jurado hace aquí su primera aparición, arrojando algo de luz a la investigación y proponiendo que se investigue a todos los propietarios de empresas funerarias, ya que el ataque parecía algo que había sido planeado con mucha antelación, y tal vez aquel a quien buscasen no se ocultaba en las zonas de cuarentena. A partir de ahí, Nicodemo no tarda en ser descubierto, y aunque los Marshalls llegan demasiado tarde para detenerlo, al menos ya tienen un nombre. Es más, descubren que probablemente poseía múltiples funerarias dispersas a lo largo de los distritos de la ciudad, haciendo uso de identidades falsas. En este punto, Jan Lo hace su siguiente jugada. Envía a Chiaki ante los Death Marshal y Nicodemo respectivamente para enfrentarlos. A Lady Justice le revela el aspecto de Nicodemo con una descripción detallada que le impedirá permanecer escondido mucho tiempo, mientras que al otro le dice que el responsable del ataque contra su ejército de muertos se encuentra en un almacén, con la intención de que al presentarse allí sea identificado y el gremio pueda seguirle la pista hasta su escondite. Lo que ocurrirá a continuación lo veremos en el último libro de la segunda edición. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado y os desea a todos una feliz
tarde. ¡Chao!